Bienvenidos al sentido de la fe. ¿Cómo distinguir el llamado que brota del espíritu de las meras inclinaciones del gusto o el entusiasmo? ¿Cómo saber cuando la inspiración es gracia y cuando es un sutil reflejo de la propia vanidad? La Iglesia Católica a lo largo de los siglos ha condensado este misterioso equilibrio en el concepto del sensus fidei, sentido de la fe. Esa connaturalidad profunda con las cosas de Dios. No es un saber que dependa del estudio o del mérito, sino de la sintonía interior, don del bautismo, con la verdad revelada. Es una especie de oído espiritual, una brújula silenciosa que orienta hacia lo que huele el Evangelio y que rechaza casi instintivamente lo que lo contradice. Este don invisible y firme fue el hilo secreto que guió la vida de un hombre en la frontera entre dos mundos, de la Roma que se disolvía y de la cristiandad que nacía. Venancio Fortunato fue su nombre, poeta, peregrino, obispo y ante todo el cantor de la cruz. En su vida el sensus fidei se manifestó como una luz que atravesó la palabra y purificó la belleza, logrando convertir la poesía misma en la más alta oración y la inteligencia en un testimonio vivo. Su historia pertenece al umbral de un tiempo que parecía confuso y roto. El siglo VI, en la Galia merovingia, era el umbral de una crisis. El antiguo orden imperial se desmoronaba, pero la Iglesia, lejos de sucumbir, asumía la misión de sostener los pilares de la civilización. Bibliotecas, cantos, monasterios, códigos legales, todo era lentamente reordenado alrededor del altar. En una época de peligros, convivencias entre lo sagrado y lo político, donde el trono y el altar se miraban con ojos de alianza y de tentación, donde el poder tendía a confundirse con la fe, urgía la necesidad de un discernimiento radical, distinguir lo cristiano de lo meramente imperial, lo santo de lo útil. Venancio nació en Rávena, en un ambiente todavía impregnado por la cultura clásica. Educado en las letras latinas, respiró a Virgilio y Ovidio antes de descubrir que el verdadero arte no consistía en cantar los amores de los dioses, sino la misericordia de un Dios que se hizo hombre. Aquella transición interior de la belleza pagana a la belleza redimida se convertiría en el eje secreto de su vocación. Antes de ser santo, Venancio fue un viajero. Dejó su Italia natal movida por la enfermedad y una búsqueda aún indefinida. Las crónicas nos dicen que padecía una dolencia ocular grave que amenazaba con privarlo de la vista. Condenado a la oscuridad, precisamente a aquel cuya vida entera era la palabra escrita. En su desesperación emprendió una peregrinación hacia la tumba de San Martín de Tours, ya hemos hablado de él, intercesor de los enfermos y protector de los peregrinos. Aquel camino, hecho de polvo y plegaria, fue su primera escuela del sensus fidei. Aprendió que la fe no se demuestra, se camina, según narra la Vita Sancta Redengudis. En el santuario de Tours, tras la plegaria, recobró la vista. Aquello fue más que un milagro físico. Fue la metáfora rectora de su vida entera. La claridad recuperada por sus ojos se extendió inmediatamente a su alma. La luz exterior se hizo interior. Desde entonces, su poesía se tornó en oración y su lenguaje, vehículo del misterio. En aquel acto de confianza se delineaba el principio de su discernimiento vocacional. Reconocer que la gracia se comunica no por cálculo, sino por resonancia con lo divino. El poeta curado no regresó a su patria. Permaneció en las Galias, donde halló una nueva Roma, no de mármol, sino de almas consagradas. En Poitiers conoció a la reina Redegunda, esposa repudiada del rey Clotario I, que había abandonado la corte para fundar el monasterio de la Santa Cruz. Allí, bajo la guía de la abadesa Agnes, el monasterio se convirtió en un oasis de cultura y santidad, un lugar donde las letras clásicas servían a la oración y la poesía alimentaba la liturgia. Fortunato acogido como amigo y consejero, halló por fin el espacio donde su arte podía florecer sin contradicción entre el intelecto y la fe. Persistía, sin embargo, la atención que se daba a todo hombre culto de su época. ¿Podía el arte nacido del ingenio humano ser vehículo de la gracia? ¿O era, por el contrario, otra forma refinada de vanidad?
La respuesta que Fortunato maduró lentamente es la misma que hoy ilumina la vocación de tantos que buscan servir a Dios con la mente y el corazón. La belleza, cuando se ofrece al Verbo, deja de ser mero adorno y se convierte en signo eficaz. Fortunato supo discernir esto no por razonamiento, sino por connaturalidad. En la corte merovingia, donde los poetas eran también diplomáticos y aduladores, la tentación era clara: servir al poder para sobrevivir. Pero su sentido de la fe le dictaba otra cosa. Él comprendió que el lenguaje como la vida debían inclinarse ante la verdad. Así, mientras componía panegíricos para reyes y obispos, una necesidad práctica, su alma buscaba un canto más puro, uno que no dependiera de la aprobación de los hombres. Cuando Radegunda le pidió que escribiera himnos para la liturgia del monasterio, su palabra encontró su lugar definitivo. Fue entonces cuando compuso el Vexilla Regis Prudeunt y el Pange Lingua Gloriosi Proelium Certaminis. En sus versos, la retórica romana fue transfigurada, las imágenes del triunfo militar y del esplendor imperial se aplicaron de forma radical al misterio de la cruz. Donde antes el poeta celebraba victorias terrenas, ahora glorificaba la derrota que salva. En esa metamorfosis del lenguaje se consumó la conversión más profunda. El retor se había hecho teólogo y la poesía se había vuelto liturgia. La cruz en su obra no aparece como símbolo de sufrimiento, sino como troapeum, trofeo de la victoria divina. En sus versos, Cristo no es un mártir vencido, sino un rey que avanza bajo el estandarte de la redención. La antigua Roma, que erigía arcos de triunfo para sus generales victoriosos, es purificada con el canto de Fortunato. Ahora el único arco triunfal es el madero, el lingum, donde el amor venció la muerte. Tal inversión teológica revela la profundidad de su sensus fidei. Solo quien vive en comunión con el misterio puede reinterpretar la cultura sin destruirla, asimilarla sin someterse a ella. Venancio no repudió la herencia clásica, la bautizó y en ello demostró lo que siglos después los teólogos llamarían la catolicidad de la razón, la capacidad de la fe para asumir lo humano y purificarlo y elevarlo. Pero este proceso no fue tan sereno. El discernimiento siempre pasa por la cruz. Hubo en Fortunato momentos de crisis y desaliento. Su fama como poeta le rodeaba de halagos. Los reyes merovingios buscaban sus versos, los obispos lo consultaban, los monasterios lo acogían. Sin embargo, en su interior sentía el peligro de que la alabanza desviara el sentido de su misión. Su sensus fidei actuaba como una alarma silenciosa. Cada vez que la adulación humana se mezclaba con la gloria divina, percibía ese sabor agrio que delata la impureza. ¿Resuena con el Evangelio?, se preguntaba. ¿Es Cristo quien brilla o soy yo quien busco ser visto? Esta autoexaminación constante, lejos de volverlo escrupuloso, lo llevó a la humildad. Descubrió que el verdadero servicio intelectual no consiste en renunciar al talento, sino en redimirlo, en ofrecerlo a la Iglesia para que se vuelva comunión. Su relación con Radegunda fue decisiva para este aprendizaje. Ella, que había abandonado el trono por amor a Cristo, encarnaba la paradoja de la verdadera realeza, la que reina sirviendo. En sus conversaciones con la reina convertida, Fortunato comprendió que la santidad no suprime las facultades humanas, sino que las transfigura. Su vocación, que muchos considerarían la de un poeta cortesano, se volvió pastoral. El monasterio de Poitiers se convirtió para él en una segunda patria, no de mármol ni de oro, sino de cántico y oración. Ahí la belleza se hizo obediencia, ahí la palabra se volvió servicio, y así, poco a poco el artista se transformó en pastor. El milagro que lo había curado de los ojos adquirió ahora un sentido más profundo. Dios le había devuelto la vista para que contemplara el mundo con una mirada nueva. Aquellos ojos, antes fascinados por la gloria de Roma, aprendieron a ver la gloria escondida en la debilidad de la cruz. Su poesía desde entonces es un acto de contemplación más que de invención. En ella se percibe esa intuición que solo se concede por el sensus fidei, el conocimiento amoroso del misterio, la sabiduría que no se aprende sino se acoge. Cuando escribe la cruz como árbol bello y luminoso, arbor decora et fulgida, no hace literatura,
testimonia una visión espiritual. El árbol del Calvario es para él el contrapunto del árbol del Edén, donde el primer tronco trajo la caída, el segundo ofrece la elevación. Y en esa correspondencia, el poeta reconoce la armonía secreta del plan divino. No es casual que sus himnos se integran tan profundamente en la liturgia. En ellos la Iglesia percibió esa autenticidad inconfundible de quien canta no para sí, sino desde la fe. El tiempo, sin embargo, siguió su curso, y con él creció la responsabilidad de Fortunato. A medida que la generación de Radegunda desaparecía, Poitiers necesitaba una voz que uniera memoria y dirección. Hacia el final de su vida fue elegido obispo de la ciudad. Aquella elección fue la culminación lógica y providencial de su trayecto. El poeta de la cruz se convertía en pastor de almas, de cantor en guía. La misma gracia que había inspirado su palabra ahora debía desbordarse y expresarse íntegramente en obras. El sensus fidei que lo había orientado en la sociedad, en la soledad del arte, se transformaba en sabiduría pastoral, capaz de discernir entre lo verdadero y lo aparente en medio de una iglesia atentada por el poder. Era la época de la fe, en que la fe, al volverse oficial, corría el riesgo de diluirse en la conveniencia. Fortunato, sin embargo, supo mantenerse fiel a la pureza interior del Evangelio, enseñando con su vida que la verdadera victoria de Cristo no se mide en tronos, sino en conversiones. Como obispo, su voz no perdió la cadencia poética, pero se volvió un poco más sobria. Sus cartas y homilías muestran un hombre consciente de que la cultura sin caridad es soberbia, y la caridad sin verdad es ciega. No buscó reformar con decretos, sino con belleza interior. En un tiempo en que muchos clérigos se acomodaban al poder, su vida fue resistencia silenciosa a la mundanización. La misma cruz que había cantado como símbolo de triunfo se le presentó ahora como tarea diaria. Ya no bastaba con componer versos, debía vivirlos. Su discernimiento se volvió existencial. Cada decisión y cada juicio pastoral debían resonar con aquel instinto sobrenatural que distingue lo divino de lo humano. Así la comunidad aprendía con él a oler la verdad, a discernirla, a reconocer las realidades temporales, ese perfume inconfundible del Evangelio que no puede apagarse. Venancio Fortunato murió hacia el año 600, probablemente en Poitiers, la ciudad que lo había acogido y transformado. Su muerte no tuvo el esplendor de los mártires ni la solemnidad de los concilios. Fue un hombre que había encontrado en su lugar en el plan de Dios y había respondido con fidelidad. Pero su legado perdurará más allá de los siglos. Cada Viernes Santo, cuando la Iglesia entona el Vigilia Regis, resuena todavía la fe de aquel poeta que entendió que la cruz no era un símbolo de derrota, sino de verdad. En sus versos vive el eco del sensus fidei que lo guió. La certeza de lo bello y lo bueno y lo verdadero convergen en el misterio de Cristo. Para el creyente culto que contempla hoy su figura, Fortunato ofrece una lección de discernimiento y una advertencia. Enseña que la vocación no es una elección entre lo sagrado y lo profano, sino la conversión del talento al servicio del amor. No hay contradicción entre la inteligencia y la fe cuando ambas se someten a la verdad. El sensus fidei, ese don silencioso del bautismo, no es una emoción ni un gusto estético, sino una participación en la mirada de Cristo. Nos permite reconocer lo auténtico, incluso cuando el mundo lo disfraza. ¿Esta idea que acojo huele a evangelio? ¿Esta decisión resuena con el credo y la tradición? ¿Esta búsqueda me impulsa al sacrificio redentor o solo a la autoafirmación mundana? Tras tales preguntas, que son un crisol que transforma la mera sensibilidad en sabiduría probada. El ejemplo de Fortunato ilumina especialmente a quienes viven su fe en el mundo del pensamiento, el arte o de la palabra. Su vida muestra que la cultura no es enemiga de la fe, sino instrumento cuando está purificada. Él no destruyó la herencia de la antigüedad, le ofreció el crucificado. Su poesía no es evasión, sino adoración. En una época como la nuestra, tentada a reducir la verdad a opinión y la belleza a entretenimiento, su testimonio recuerda que el discernimiento cristiano consiste en ver lo eterno en lo temporal, lo invisible en lo visible. En su manera de integrar la forma y la gracia, Fortunato anticipó lo que siglos después expresaría el concilio. La fe busca comprender, pero solo comprende desde el amor. Hay en su obra nostalgia serena,
no del pasado clásico que dejó, sino del paraíso que entrevió. En cada verso late el anhelo de la unidad perdida, la promesa de la restauración final. En su alma se reconciliaron las dos herencias, la de Occidente, la razón romana y la revelación cristiana. Por eso su figura es puente entre el mundo antiguo y medieval, entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Su sensus fidei fue la forma que tomó en él la esperanza, es decir, la certeza de que toda belleza verdadera es profecía del reino. Cuando el creyente de hoy se enfrenta a su propio discernimiento, una vocación, una elección moral, una búsqueda de sentido, puede encontrar en la historia de Fortunato un espejo. La fe, cuando es viva, no elimina la complejidad, la ordena. No suprime los talentos, los redime. No apaga la inquietud, la orienta hacia la plenitud. El sensus fidei es ese sabor de verdad que el Espíritu distribuye a cada uno. Es lo que nos permite escuchar la voz de Dios no en las nubes, sino en la textura misma de la realidad. Así como el poeta de Poitiers aprendió a ver en la cruz el árbol de la vida, también nosotros podemos aprender a ver en nuestras cruces diarias los signos del amor que guían la historia. Fortunato no fue un santo de gestos heroicos, sino de síntesis silenciosa. Su vida demuestra que la verdadera santidad consiste en permitir que la gracia penetre lo humano hasta hacerlo transparente. Su palabra, cultivada y elegante, fue el medio por el cual la Iglesia redescubrió la dignidad del lenguaje, la posibilidad de que la cultura sea liturgia. Él supo discernir que la misión de cada cristiano no es renunciar a su identidad, sino a ofrecerla, no negar la historia, sino consagrarla. Su ejemplo sigue interrogando a todo creyente culto. ¿Qué parte de mi vida permanece aún no ofrecida al Verbo? ¿Qué talento resisto a entregar por miedo a que pierda su brillo? En la respuesta a esas preguntas se juega el auténtico discernimiento vocacional. Quizás por eso, al final de sus días, cuando los himnos se habían convertido en tradición y su nombre se había fundido con la liturgia, Venancio Fortunato podía mirar atrás con la serenidad de quien ha cumplido su oficio. Había hecho de la palabra un puente entre el cielo y la tierra. Su mirada antaño enferma, ahora veía con claridad perfecta la historia humana con sus rupturas y sus luces, ese lugar donde el Verbo sigue escribiendo poesía eterna. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por todos nosotros.